Sos vos, amigo. Sí, lo sé. Are you? Estaba dejando un silencio dramático. Dramático. Y también desde ya recordarles que tengo más caramelos suecos, si alguno quiere. No, Simplemente los agarra, están en esta bolsa acá. Hasta ahora tuvo una gran aceptación por parte de todo el equipo de perros de la calle, que la menor cara de asco que puso fue... y de ahí para, realmente feos. y de ahí para arriba. Bueno, los suecos los fascinan, chicos. Quieren estabilidad y quieren un país con 10% de inflación. Bueno. Tienen que comer estos caramelos. No, o sea, ¿qué? No. 10% de inflación en los años malos, ¿no? Aclaremos. Está, listo. Que fue este último. Bueno, hay un asteroide, el ¿Qué? asteroide 5077. ¿Qué habla? Ay, ¿qué es esto? ¿Una columna de ciencia? ¡Wow! ¡Qué habla? flashero! El asteroide 5077 se llama Favaloro. Favaloro hizo precisamente más de 5.000 cirugías a corazón abierto. Qué maestro. En el mundo se realizan por año más de 800.000 operaciones de bypass. Son 800.000 vidas por año salvadas. Y todo esto es en gran parte gracias al aporte a la ciencia y a la medicina que hizo el doctor René Favaloro, uno de nuestros héroes nacionales, que hoy estaría cumpliendo 100 años. ¿Hoy? Hoy. Correctamente. 100 años, wow. René Jerónimo Favaloro nació en La Plata, en el barrio obrero del Mondongo, el 12 de junio de 1923. El día de hoy cumpliría 100 años y por eso lo vamos a recordar un rato. Desde muy chiquito, desde los 5 años quería ser médico, siempre lo tuvo claro, tenía un tío médico, el tío Arturo, que lo influenció muchísimo y en las vacaciones, ¿qué hacías vos en las vacaciones, Sofía? Cuando Iba tenías al 5 club. años. Iba al club. ¿Qué hacías vos, Evelyn, en las vacaciones cuando tenías 5 años? Castillitos de arena. Favaloro lo acompañaba al tío a visitar pacientes. Ah, A los ¿en serio? 5 años, sí, correcto. Qué infancia perdida. ¿Qué hacía a los 5? Sí, ¿Qué hice con mis 5 años? exactamente, es lo que todos pensamos. Yo también con los míos, claramente. Se recibió de médico en el año 1949, para que nos vayamos situando históricamente. Pasó un tiempo en el Policlínico hasta que se abrió, de La Plata, para que se abrió una vacante para ser médico en una guardia. Una gran oportunidad para él, está todo listo para agarrar, pero en un gesto que lo caracterizaría durante toda su vida, tiene que firmar un papel para entrar que dice que está de acuerdo con la doctrina nacional. Que era algo que se hacía mucho durante el peronismo, en ese momento era la doctrina peronista, decide que no, que si no entra por mérito propio, que si entra porque tiene que firmar un papel que dice que está de acuerdo con el gobierno, medio que no le cierra tanto, entonces lo rechaza, que era una gran oportunidad, pensá que no era el gran médico que fue después, Claro. o sea, era un chabón que está recién recibido de medicina. Pero, como siempre, cuando se abre un vacío, entran cosas, ahí pega el primer gran giro su vida. ¿Por qué? Porque el único médico del pueblo Jacinto Arauz es un pueblo en La Pampa, se enferma. Este pueblo, Jacinto Arauz, no tenía más de 2.000 habitantes, un pueblo muy, muy, muy chiquitito, o sea, si era ser médico ahí era claramente ser médico rural y claramente cuesta arriba. Bueno, el único médico de Jacinto Arauz se enferma y su tío le dice, ¿estás para agarrar? Su tío médico, Arturo. ¿Estás para agarrar? Y él dice, sí, está para agarrar. Era un laburo por 3 meses, nada más, supuestamente, una suplencia, hasta que volviera de su enfermedad el único médico que había en Jacinto Arauz. Sí. Y terminó durando 12 años. 12. Sí, señora, estuvo 12 años ahí. Hoy en Jacinto Arauz, Favaloro es tipo Dios. Claro. O sea, según él, era como una especie de curandero con título en Jacinto Arauz. Se pasó horas adentro de los ranchos atendiendo con lo que podía, educando a la gente, laburando mucho también, haciendo comunidad y laburando con las matronas, que eran las que trabajaban como enfermeras médicas en el pueblo. Ayudándoles a evitar infecciones, por ejemplo. Fundó un centro asistencial, revolucionó todo de la salud del pueblo. En ese centro se atendía traumatología, obstetricia, pequeñas cirugías, de a poquito cada vez más. Los muebles se los hizo su viejo, que era carpintero. Las camillas su tío Roberto, que era herrero. O sea, le puso mucho más que solamente ir a laburar de médico al pueblo. Llegó a un acuerdo con las matronas y las curanderas del pueblo para laburar con ellas, pero les prohibió, por ejemplo, atender partos si primero no veía él a las embarazadas. Entonces, como hizo muchos pequeños laburos de hormiga para que las cosas en el pueblo sigan funcionando y sigan saliendo bien, pero tratando de bajar el riesgo cada vez más. Tomó muestras de sangre a todos los habitantes y armó una especie de banco de sangre vivo, con lo cual cada vez que tenía programada una pequeña cirugía, Buscaba ahí. Tenía ya sangre. llamaba por teléfono antes a los vecinos que sabía que a la gente del pueblo que él sabía que tenía ese grupo y factor de sangre, Claro. y los tenía alertados para, che, mirá que te puedo pedir que vengas. Entonces, como al ser pueblo chico podía hacer esas cosas. Favaloro en Jacinto Arauz bajó la mortalidad infantil a 0. Ah, ¿Mm? Bueno, ahí está hoy el Museo del Médico Rural, doctor René Favaloro. pero Y ahí... antes me quedé pensando, antes como... ¿En cuánto No, estaba? no, antes era alta. Ah,
Antes era alta. Pensá en un pueblo chico igual, pueblo de 2.000 habitantes. Pero no murieron más niños. No, o sea, exacto. O sea, la mortalidad infantil durante el periodo Favaloro bajó a cero. Y allí en Jacinto Arauz fue donde fueron esparcidas sus cenizas. Y ahí es donde claramente se lo recuerda muchísimo hasta el día de hoy, más allá de toda la Argentina. Favaloro, hincha de... Hincha de... Pará, yo lo sabía. Nació en La Plata. Tenés dos opciones. No. ¿De gimnasia? Claro, hincha de gimnasia. Sí, sí, sí. Muy cabulero. ¿Sabes que si...? No me lo dijo. Vamos todavía, tenía 50%. Lo sabía. Pero puedes saberlo Bien. perfectamente. Yo no sabía yo. Está perfecto. En realidad me lo había hecho antes. Ah, Hoy a la mañana me lo dijo. Era muy cabulero. Si Gimnasia ganaba, él al partido siguiente estacionaba el auto en el mismo lugar. O sea, y supongo que era una cámara que se iba gastando porque perdía y bueno, cambiamos el lugar y así. Difícil igual conseguir lugar para estacionar siempre en el mismo lugar, pero para esa época ya casado con Toni, su mujer histórica, empieza a informarse sobre las primeras intervenciones cardiovasculares, se le prende la llama y en el 62 el doctor Mainetti, el único al que Favaloro llamó maestro en su vida, lo recomienda a una clínica en Cleveland, en Estados Unidos, se va de Jacinto Arauz y se va para Cleveland, en Estados Unidos, con la idea de seguir su formación. Se sube por primera vez a un avión, bastante miedo, aparentemente, Sí. según cuentan los que estaban ahí. De Jacinto Arauz a Cleveland. a Cleveland. Sí, correcto. Sin escala. Cuando entra a la clínica de Cleveland, entra sin sueldo y hace cualquier tipo de tareas, es camillero, enfermero, de a poco empieza a escalar, trabaja mucho. Un día lo invitan a operar a un corazón y ahí se empieza a interesar en la anatomía de las arterias coronarias y en el 67 se mete de lleno en el tema que le da finalmente el prestigio internacional, que es, esto lo voy a decir como lo tengo escrito, porque la verdad es que es un tema que no conozco, que es la utilización de la vena safena en la cirugía coronaria. Con el tiempo él logra estandarizar esa técnica que hoy conocemos como bypass, algo que yo no sé explicar en términos médicos claramente, pero sabemos que salva millones de vidas y que es lo que a él lo hizo tan famoso. El 9 de mayo del 67, Favaloro logra el primer bypass exitoso, cura una enfermedad que hasta ese momento se cobraba un promedio de 500.000 de vidas al año solo en Estados Unidos. ¿Okay? Ya consagrado, 71, le ofrecen un laburo en el hospital de Cleveland de $2 millones al año. Wow. Viste que los yanquis miden sueldo por año. sí. Sí. $2 millones por año. ¿Y qué dice Favaloro? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice, quiero la guita. Dámela Dice, toda, dámela dice. toda, dámela viva. Dice, Transferila. jugar al negro. No. Tiene pinta de un tipo que le gustaba mucho la guita. No, claramente no le gustaba la guita. Valores. Dice que se vuelve a Argentina, que quiere abrir un centro de excelencia igual que la Cleveland Clinic, pero en Argentina y que atendiera a todo el mundo. La medicina de excelencia en ese momento y en algún punto hasta hoy también, con diferentes avances y cosas, y la salud pública es muy buena, pero la clínica de excelencia en general está reservada a las clases más pudientes, Sí. que es algo por lo que se caracteriza la Fundación Favaloro, justamente por todo lo contrario. Sí. Y esa es la idea con la que Favaloro vuelve a la Argentina. Pasa primero por el Hospital Güemes, atiende más de 1.600 pacientes solamente en un año, pacientes sin recursos. Es como claramente una cuestión de principios para él. Entramos en una etapa de política convulsionada en Argentina, y lo voy a mencionar porque siempre se habla solamente del héroe sin agregar complejidad, y los personajes son complejos. Y Favaloro siempre tuvo una cosa muy clara, que fue que la clínica tenía que seguir funcionando. Y le iba a pedir guita al que fuera para pedirle guita para que la clínica siguiera funcionando, y desde siempre su prioridad fue esa. Él ya en el 73, antes de que llegue la dictadura, había sido muy crítico con el gobierno en una entrevista, y cuando llegó a la casa había un Falcon en la puerta esperándolo. Él venía en auto y decide como pasarse de la casa y se va a dar vueltas por la costanera, vuelve más tarde, el auto no está. Y le dejan un mensaje, un llamado en el que le dicen: René, haces todo al revés, te agarramos más fácil en la costanera. Esto en el 73, estoy hablando antes de la dictadura. Te agarramos más fácil en la costanera, en espacios abiertos. Y además, te queremos decir que tu mujer compró en el supermercado disco de Belgrano, alcauciles, huevos y pan rallado. ¿Entendés? O sea, ya empezó a recibir... Para una amenaza, una información chiquita, siempre es mucho más fuerte. Exactamente, dicen cuídate y callate, porque él había hablado mal del gobierno. Bueno, la relación, o sea, después de esto viene la dictadura, en el 76, la relación de Favaloro con la dictadura siempre fue un tema controvertido, signado por lo que dije antes. O sea, Favaloro se juntaba con los gobiernos porque quería que la clínica siguiera funcionando, y eres el primer integrante de la comunidad científica en ir a verlo a Videla con este fin. O sea, yo necesito que la clínica siga funcionando. Pero también, así como digo esto, digo que Favaloro ayudó a muchísima gente a salir del país, aprovechando esta carta blanca que tenía, digamos, como de tener vínculo con el gobierno militar. Salvó, por ejemplo, al poeta Carlos Penelas, a quien le dio un papel, le dio una tarjeta suya, le dijo: cualquier cosa que te pase, usala, o que me llamen a mí, o lo que sea.
Su sobrino Roberto Favaloro, también, aparentemente era militante de Montoneros, lo habían encontrado repartiendo panfletos y los militares le avisaron a Favaloro y Favaloro lo hizo salir del país. O sea, tuvo un montón de intervenciones en las cuales quedó claro que la prioridad de él no era tipo tener buena onda con ningún gobierno, sino concretamente mantener la clínica funcionando. En el 84, Alfonsín quiso que Favaloro integre la CONADEP, de hecho, y lo hizo durante un tiempo, pero después se bajó. Hay varias versiones. Una de ellas dice que él tenía problemas con que la CONADEP arrancara en el 76 y no antes con los grupos paramilitares como la AAA, por ejemplo, que ya te hacían actividades, entre comillas, antisubversivas en el país de manera ilegal y de manera, terrorismo de Estado, básicamente. Esa es una de las versiones, hay varias, no importa. Lo cierto es que mientras sus colegas se llenaban de guita, Favaloro manejaba un Renault 12 y atendía gratis a pacientes pobres. Nunca cobró un sueldo, vivía del dinero que le daban los empresarios a los que él atendía en su consultorio privado, los que sí les cobraba las consultas. Durante los primeros tiempos de la Fundación Favaloro la mantuvo él con su propia plata. Y solo cambió el Renault 12 cuando se le rompió el motor y ya no lo pudo manejar más, que aceptó un auto que le regaló, un Peugeot 505, que le regaló Domingo Cafiero, hermano de Antonio Cafiero, padre de Cafiero actual. Al revés de lo que hacen todos los centros de salud, y acá tenemos el problema en el que empieza la debacle de Favaloro y entramos en la recta final de esta historia, Favaloro atendía a los pacientes y después le facturaba las obras sociales. Hoy nadie te atiende si no tenés el ok de que tu tratamiento está pago, obviamente. Así se iban retrasando con los pagos y se fue endeudando tanto que la deuda se le hizo una bola de nieve. Para el 98, ya más avanzada esta historia, las deudas se le empiezan a poner pesadas y en el 99 el gobierno de la Rúa le retira el subsidio, que era 1/3 de lo que mantenía la fundación en funcionamiento. Imagínate que vos tenés una pyme y el 33% de lo que entra a tu pyme por año no está más. ¿Y se sabe, Jarro, por qué le retiran el subsidio? Por problemas presupuestarios, claramente, porque se decidió, durante el gobierno de la Rúa, se decidió, entre muchas otras cosas, desinvertir en salud. Como muchos gobiernos lo han hecho, digamos. No es una cuestión de signo político, es una cuestión de dónde decidir recortar. Ya sabemos cómo terminó esa historia, obviamente. Favaloro, en ese mismo año, muere Tony, su esposa, y él empieza un romance secreto al principio, que después termina siendo un noviazgo oficial con su secretaria, Diana Truden. Cerca del 2000, la fundación ya debe cerca de 18 millones de dólares. Él le pide ayuda al gobierno nacional de vuelta. Le escribe una carta al editor de La Nación, a Juan José Escribano, que Escribano la publica después, donde dice: estoy pasando uno de los momentos más difíciles de mi vida, la fundación tiene graves problemas financieros. En este último tiempo me he transformado en un mendigo. Mi tarea es llamar y golpear puertas para recaudar algún dinero que nos permita seguir. Un tiempo después, Escribano publica también una carta que Favaloro le escribe a De la Rúa en persona. Le dice: estimado Fernando, te escribo estas líneas porque nuestra fundación está al borde de la quiebra. Necesitamos alrededor de 6 millones de pesos. No tengo conexiones con el empresariado argentino, por eso uno de los pedidos que te hice en nuestra última charla era que utilizaras tu influencia para conseguir la ayuda que tanto necesitamos. Te escribo desde la desesperación, nunca en mi vida estuve tan deprimido. En ese momento, uno de los principales deudores de la fundación era el PAMI. Según la versión que cuenta el interventor del PAMI en aquel momento, que es Horacio Rodríguez Larreta, había facturas emitidas entre el 93 y el 95 que el director anterior del PAMI, Víctor Alderete, no había querido hacer, y como Favaloro atendía a la gente antes de que las facturas estuvieran hechas porque su prioridad era que los pacientes estuvieran curados, eso se le había vuelto más o menos 2 millones de pesos de deuda, que en aquel momento eran 2 millones de dólares, aclaremos, porque estábamos en el 1 a 1 todavía. Un día antes, ya sabemos cómo termina esta historia, un día antes de suicidarse, el viernes 28 de julio del 2000, también se cumplirán eso ahora dentro de poquito, Favaloro le cuenta a su sobrino Roberto, que le había ayudado a salir del país en su momento, que se iba a casar el 17 de agosto, o sea, un tipo que tenía planes. Después de operar un paciente, se va a su casa con su novia, pasan la noche, al día siguiente tiene una charla, ajustan algunas cuestiones vinculadas al matrimonio y él se va, a cómo va a ser el casamiento, y él se va. A la tarde, un rato antes de suicidarse, Favaloro se pone el pijama y deja 7 sobres blancos arriba de la mesa del comedor de su casa, una carta para la secretaria y novia, Diana, otras para sus sobrinos, sus amigos de la infancia, otra para las autoridades competentes, que se hizo conocida esa carta, y una para su empleada doméstica, Ramona Jiménez, a la que le deja aparte una carta de recomendación. Va al baño, cierra la puerta, aprieta el gatillo de un revólver calibre 38 que tenía y se pega un tiro en el corazón. En la carta que le deja a su familia dice: el cirujano vive con la muerte, es su compañera inseparable, con ella me voy de la mano.
Estoy tranquilo. Alguna vez en un acto académico en Estados Unidos se me presentó como un hombre bueno que sigue siendo un médico rural. Perdónenme, pero creo que es cierto. Espero que me recuerden así. Un abrazo a todos. René Favaloro, 29 de julio de 2000. Tremendo, excelente para recordar y además ir entendiendo también, es un poco la parábola de la Argentina, ¿no? Un hombre que quiso hacer las cosas bien, pero era mejor médico que empresario, claramente, y por ahí esa humanidad le juega en contra a la hora de tener una empresa donde hay que pagar sueldos, sin importa cuánta pasión tenés por la medicina o cuán genial sos como médico, como cardiólogo, lo que inventaste, lo que revolucionaste. Tu ética está intacta, pero hay algo del dinero que es el dinero y también cómo te van dejando solo después. Che, mira, esto no da plata y nadie te la da, evidentemente, con los organismos que dijiste, en este Pero caso cómo después todos el se cuelgan, presidente, el PAMI, las cosas, las deudas y todo lo que ya sabemos. Pero Lo como lindo- después todos se cuelgan, y es Favaloro, el héroe Sí. nacional. Digo, Claro, pero en su momento sí Claro. nadie le ayudó. Lo lindo Tampoco que- supongo que nadie vio venir esta salida, Este ¿no? final. Hay otras salidas también. Lo lindo es que la Fundación Favaloro sigue en pie, Sí. sigue funcionando y también es un hospital universitario. Exactamente. Está su y- sobrina, que es médica, que está a cargo de la fundación, que es linda, Liliana, linda ¿no? nota algún día. Sí. Y sigue atendiendo también a pacientes con el criterio de Favaloro. Bien. Gracias, Jarro. No, por Excelente favor, como un placer. siempre. Qué bien lo haces. Amigos, tanda y ya viene Martín Pérez Di Salvo, alias Coscu, mira. alias boxeador y tantas otras cosas. Ya volvemos. Caguapiña. Urbana Play 104.3